comenzamos ya de lleno con este nuevo estudio en el verso 11 al 14. Proverbios 29, 11 al 14, amados. Este verso ya no lo leímos la última clase, por decirlo así, en el último tema, y hoy, amados, lo leemos y dice de la siguiente forma: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Baruch Hashem. Entonces, amados, aquí es el capítulo 30, amados, no el 29, es el capítulo 30, perdón, es el capítulo 30, no el 29, amados, aquí en el que estamos estudiando en esta noche. Hace 8 días estudiamos 29 y 30, nos quedamos a la mitad del 30 y hoy empezamos con el 30, 11. Entonces acabamos de leer el capítulo 30, verso 11 al 14, amados. Y entonces vemos cómo, amados, el Eterno bendito sea habla a través de este rey que hay una generación impía, una generación que maldice a sus padres, amados. Qué tremendo, una generación que se cree en santidad, pero no lo es. Una generación, dice, que sus dientes son espadas, sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra, etcétera. Habla de una generación muy malvada. ¿Qué generación es esta, amados? Pues bueno, es una de las generaciones, claro, como en la que vivimos ahora, amados. La generación en la que vivimos ahora es claramente descrita en este pasaje. La generación en la que vivimos, amados, se caracteriza por una generación contumaz y rebelde, como dice Pablo, una generación ingrata, una generación sin afecto natural, una generación de calumnia, una generación de mentira, una generación, amados, solamente de maldad. Vivimos en esa generación, en la generación que habla Proverbios, amados, una generación en la cual nosotros, como creyentes en el Mesías, debemos buscar escapar. ¿Y cómo escaparemos? Escaparemos estudiando la Torá, escaparemos delegando, o más bien enseñando la Torá a los pequeños, para que ellos crezcan con temor al Eterno, con temor al cielo, para que ellos crezcan con un pensamiento, amados, diferente al pensamiento que tiene la generación de esta época. Y vamos a 2 de Timoteo, amados, capítulo 3, verso 1 al 5. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5, amados. Entonces, decíamos, esta generación es en la que nos encontramos, una generación que no bendice sino maldice, tristemente. Esta generación, amados, aquí no podemos escapar de ella, tristemente no lo podemos hacer, pero lo que sí podemos hacer es que, amados, nuestros niños, los hijos, los niñitos, escapen de esta generación. ¿Y cómo van a escapar de esta generación? Aprendiendo la bendita Torá del Eterno, amados, creciendo con temor al Eterno desde pequeñitos, y eso les ayudará, amados, a no ser parte de esa terrible generación tan, amados, tan perdida, tan perversa, tan malévola, amados, en la que tristemente hoy ya nos encontramos. Jovencitos vendiendo drogas a muy corta edad, jovencitos inclusive asesinando a su propia familia, jovencitos, etcétera, amados. Estamos en un mundo tristemente ya descarrilado y en el cual debemos hacer una gran diferencia, amados, perdurando y también siguiendo adelante en los caminos de la bendita Torá y en sus mandamientos. 2 de Timoteo, capítulo 3, amados, verso 1 al 5. Y en 2 de Timoteo, amados, capítulo 3, 1 al 5, dice de la siguiente forma, amados: también debes saber esto, dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ególatras, pues, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, es lo que habló Salomón, o más bien el rey Lemuel, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Elohim, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y ya vimos en otro tema, amados, que este pasaje está hablando de creyentes, no de impíos, sino de creyentes, porque está hablando de gente que tiene apariencia de piedad, y en el original griego quiere decir aquellos que guardan el Shabbat. Eso es lo que realmente quiere decir aquí, que tendrán apariencia de guardar Shabbat, de guardar Torah,
pero no lo hacen, amados, no son justos. Pero bueno, el caso aquí, amados, es que vivimos en esta generación, una generación ingrata, sin afecto natural. El afecto natural es el afecto que tenemos por ser seres humanos, sin que nadie nos los diga, sin que nadie nos enseñe, aprendemos a amar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Eso es lo natural, ese es el afecto natural que cualquiera lo debería de tener. ¿Cuál es el punto? Que hoy no existe, amados, ese afecto natural. Los padres, sin lugar a dudas, abandonan a los niños, las madres abandonan a sus hijos, los esposos a las esposas a los esposos, los padres son maltratados, los hijos son abandonados, etcétera. Una generación, amados, sin afecto natural, amados. Bueno, qué tremendo, amados. Vivimos en esta generación y no podemos escapar de ella. En absoluto no podemos escapar de ella. Pero ¿qué podemos hacer? Debemos enseñar, amados. Lo único que podemos hacer es enseñar la Torá a los niños. Aprenderla nosotros en primer lugar, aprenderla para ponerla en práctica, aprenderla para ponerla en práctica, pero también enseñarla a los niños, enseñarla a las otras generaciones, para que así, amados, ellos crezcan con un corazón diferente, un corazón apartado del mal, un corazón que no esté buscando, amados, los caminos de impiedad, sino los caminos de la bendita Torá del Eterno, amados. Así que busquemos luchar, amados, y perseverar en medio de esta generación contumaz y rebelde, amados, en la que vivimos. Proverbios 30, verso 20, amados. Leímos el verso 11, ahora vamos a leer el verso 20. Proverbios 30, verso 20. En Proverbios 30, amados, verso 20, dice así: el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. El proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad, pero sí ha hecho mucha maldad. Bueno, amados, vemos claramente cómo uno de los factores, y lo vamos a estudiar más a detalle el día viernes, hoy también en alguna enseñanza del capítulo 31 sobre la mujer virtuosa, pero sobre todo el viernes, sobre lo importante, amados, de la mujer justa y de su importancia en la Torá que tiene, amados, para poder traer justicia también a esta tierra y que haya justicia dentro del pueblo de Israel. Un papel fundamental es la mujer. Pero a la par de esto, amados, vemos que Salomón también enseña en este libro que uno de los factores más importantes, amados, más importantes y más comunes que causa infelicidad en las personas es, tristemente, amados, una esposa equivocada. Leímos muchos pasajes a lo largo de este estudio donde Salomón dice que mejor es vivir en el rincón de un terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Mejor es, dice, vivir fuera de la casa en un rincón que con mujer iracunda, etcétera. Hay muchos pasajes que hablan sobre esto, amados, y la enseñanza es la misma, que la felicidad, amados, en el hogar, sin lugar a dudas, está grandemente determinado a través de una mujer virtuosa, o lo contrario. Eso determinará bastante la felicidad, amados, de una persona. Eclesiastés, Colet, capítulo 7, verso 26, hablando sobre este aspecto, amados, sobre la mujer ajena, sobre la mujer extraña, sobre la mujer malvada, amados, que tristemente, amados, hace cosas terribles, juega a veces con los sentimientos de las personas, o bien juega tristemente con varias personas a la vez para sacar ciertos provechos, usa a las personas como un medio de ganancia, etcétera. Bueno, Salomón habla de este tipo, amados, de mujeres, tristemente, que han perdido la noción de la verdad y la noción de todo lo que es bueno, y Salomón habla sobre estas mujeres, amados, y dice lo siguiente en Eclesiastés capítulo 7, verso 26, dice: y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón son lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Elohim escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso.
Entonces, amados, esto concuerda con el pasaje de Proverbios que acabamos de leer, donde se nos enseña que la mujer, amados aquí, que no teme al Eterno, pero no solamente eso, sino que actúa de una forma inadecuada, inclusive adulterando, es una mujer cuyo corazón son lazos y redes y sus manos ligaduras, dice. El que agrada a Elohim escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Eso significa, amados, que el Eterno bendito sea, como vimos también a lo largo de este libro, el Eterno promete que aquel que tiene temor al Eterno será recompensado también con la ayuda del Eterno para escapar de una mujer perversa, amados. El que tema al Eterno tendrá la bendición que escapará por gracia del Eterno de una mujer equivocada, de una mujer perversa, amados, que las hay tristemente, ¿no? Y a veces por mucho. Entonces el Eterno permite, o más bien promete, que el hombre, pero a la vez también puede ser la mujer, hablando en el otro lado del hombre, el hombre o la mujer que tema al Eterno, por gracia de él, escapará de un mal matrimonio, de una mala persona, amados, de una mala mujer, de un mal hombre, y que entonces el Eterno a su tiempo traerá la persona equivocada, amados. Así que una de las recompensas más grandes de la bendita Torah es que el Eterno bendito sea promete guardar a aquellos que le temen de la mujer perversa, amados, o del hombre perverso, y dar, amados, a cada persona una justa recompensa a el temor que ha mostrado hacia él. Baruch Hashem. Ahora bien, seguimos, amados, en los versos siguientes. Y bueno, leyendo, amados, cualquiera de los versos siguientes, ahí en Proverbios 30, en cualquiera de los versos de Proverbios 30, amados, vemos algo muy peculiar, amados, vemos algo muy evidente. El rey Lemuel empieza a hablar, amados, aquí sobre varias cosas y a dar varios ejemplos, pero si se dan cuenta, amados, aquí en todos los ejemplos de los que habla siempre en 4 formas o en 4 tiempos, o habla también, amados, aquí dando 4 ejemplos de la enseñanza. Por ejemplo, dice el capítulo 30, verso 15: la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen dame, dame, 3 cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta dice basta. Cuarta. Bueno, en el verso 18 dice 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Y sigue en el capítulo 30, por ejemplo, en el verso 21 dice: por 3 cosas alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. ¿Se dan cuenta? Siempre da 3 ejemplos más 1. 3 ejemplos más 1. Su enseñanza siempre es a través de 4 ejemplos. Enseña algo y da 3 ejemplos más 1. O sea, son 4 ejemplos en total. ¿Por qué, amados? Bueno, esto tiene sin lugar a dudas un misterio del Eterno. El por qué el rey Lemuel enseña a través de 4 ejemplos. Esto tiene, por supuesto, un misterio grande, amados. 4 son las letras de Yud Hei Bat Hei. 4 son las letras del Eterno. Yud Hei Bat Hei. 4 son las letras que conforman el nombre inefable, el nombre divino. 4, amados, aquí. 4. 4 son los ríos que salían del Gat Eden, del huerto del Edén, y rociaban toda la tierra dando vida. 4 eran los ríos. 4 son los libros reales de enseñanza de Moisés. 4 son los libros de Moisés. No, son 5. No, lo que pasa que Devarim es como la repetición de la Torah. Devarim es la repetición de lo que ya vivieron atrás ellos. Por supuesto, contiene cosas nuevas, pero sobre todo él habla de lo que ya habían vivido en los 4 libros anteriores. Por eso en español Devarim, Deuteronomio, se llama así. Deuteronomio, que en griego significa segunda ley o una nueva ley. Eso significa la palabra Deuteronomio. Deuteronomio significa la segunda ley. Entonces, Deuteronomio es como la repetición de lo que habían platicado antes, la repetición de los 10 mitzvot, 10 mandamientos, la repetición de las historias que habían vivido antes, etcétera, amados. O sea, Devarim sí es, por supuesto, un libro de la Torah, mas sin embargo, los 4 primeros que le anteceden son donde traen realmente la Torah escrita, y Devarim es
la repetición de esa Torah, por decirlo así, ¿no? Trae cosas nuevas, pero sobre todo los 4 libros anteriores son los que traen más a detalle los mandamientos, Baruch Hashem. Entonces, ¿qué pasa acá, amados? 4 lleva un misterio totalmente claro del Eterno. 4, amados, aquí es una enseñanza que el Eterno nos da de cómo Él mueve el mundo. 4 son los puntos cardinales. 4 son, ¿cómo decirlo? En lo que nos movemos normalmente, en alto, ancho, largo, profundo, etcétera. 4, el Eterno siempre mueve las cosas en 4. Le decía 4 puntos cardinales, 4 seres vivientes, etcétera. El Eterno tiene siempre, amados, misterios en la bendita Torah. Y el 4 no es casualidad. Y que Rey Lemuel enseñe la Torah a través del número 4, por supuesto, amados, tampoco es casualidad. Todo tiene un porqué en la bendita Torah. Y entonces el que Lemuel enseña siempre a través de 4 ejemplos tiene una importancia y una sabiduría, amados, sumamente alta en lo espiritual. Baruch Hashem, y no es cábala ni cosas semejantes, es la bendita Torah del Eterno y la bendita sabiduría de Elohim. Por eso decíamos, 4 son las letras del nombre divino. O sea, hay enseñanzas sin fin sobre el número 4, amados. Bueno, son cosas muy hermosas que habla Lemuel. Hoy no las estudiaremos, amados, porque realmente son valiosas, son bastantes. Hoy, amados, solamente nos quedaremos con eso, de que 4 son los principios que el Eterno enseñó y 4 tiene una enseñanza y una importancia sumamente alta en la bendita Torah, amados. Ahora bien, empezamos con el capítulo 31, amados, ya, ahora sí, para concluir este estudio de Proverbios. El último capítulo de Proverbios, amados, capítulo 31. Y sin lugar a dudas, amados, el capítulo 31, amados, el capítulo 31 de Proverbios habla de la mujer virtuosa, y no hay enseñanza más grande en ese capítulo que la mujer virtuosa. Una mujer virtuosa, dice Proverbios, amados, ¿quién hallará? Así empieza el halago a la mujer virtuosa, amados, aquí. Una mujer virtuosa, en el verso 10, Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién hallará? ¿Qué significa esto, amados? Bueno, que una recompensa mayor a la riqueza es la mujer virtuosa. Una recompensa mayor que la riqueza es la mujer virtuosa. Por eso dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Bueno, ¿por qué compara con esto el rey Lemuel a la mujer virtuosa o su mamá de rey Lemuel? Porque las piedras preciosas son escasas y son valiosas. Mas sin embargo, amados, la mujer virtuosa es todavía más escasa que un diamante, por decirlo así, y más valiosa que un mismo diamante. A diferencia de las riquezas, amados, una mujer virtuosa, a diferencia de las riquezas, las cuales el hombre puede conseguir de una forma injusta, engañosa y fraudulenta, la mujer virtuosa, amados, solamente puede venir a través de Elohim. Por eso sobrepasa a las riquezas la mujer virtuosa, porque alguien puede volverse rico y tener piedras preciosas y cosas como esas, pero por causa de su injusticia, por causa de su maldad y cosas semejantes. Pero la mujer virtuosa no puede venir de esa forma. La mujer virtuosa es algo que sobrepasa a las riquezas y a las joyas, porque solamente vienen a la vida del hombre por la voluntad del Eterno. Proverbios 19:14. Proverbios 19:14. La mujer virtuosa es dada desde los cielos. Nadie puede conseguirla en su propia fuerza, como si fueran riquezas que el hombre consigue injustamente, engañando, siendo fraudulento, etcétera. No, Salomón enseña, o más bien Rey Lemuel acá, enseña que la mujer virtuosa, a diferencia de las riquezas, solamente son dadas por el Eterno. Proverbios 19, verso 14, dice lo siguiente, amados: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas del Eterno la mujer virtuosa, la mujer prudente. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas del Eterno la mujer prudente. O sea, las riquezas pueden venir de otra forma, con una herencia, o de una mala forma, o una buena forma, pero la mujer virtuosa, dice, la mujer virtuosa solamente puede venir
a través del Eterno, del temor al Eterno, amados. Entonces, amados, la mujer virtuosa cumple, por supuesto, amados, un papel sumamente importante en nuestro pueblo. La mujer virtuosa fue quien trajo a la tierra la descendencia bendita. Una mujer virtuosa, por supuesto, es Sara, es Rebeca, Rachel y Lea. Ellas trajeron la descendencia bendita a esta tierra, y entonces, amados, por ello la descendencia tuvo que venir a través de esto, de una mujer virtuosa, más valiosa que las mismas joyas, amados. La mujer, amados, toma un papel sumamente importante en los planes del Eterno. La mujer toma un papel sumamente importante en los planes del Eterno, amados. Y la mujer correcta, como ya vimos hace un momento, amados, la mujer correcta, amados, es dada desde el cielo, porque su propósito, amados, en esta tierra de muchas mujeres virtuosas fue traer justos a esta tierra, hombres justos a esta tierra que preservaran la justicia de la bendita Torah, amados. Vamos a ver ahora, amados, un ejemplo impresionante sobre esto. Vamos a ver, amados, un ejemplo impresionante sobre esto, de cómo, amados, las mujeres virtuosas tomaron un papel fundamental en la historia de nuestro pueblo. Génesis capítulo 38. Este pasaje lo vamos a estudiar a fondo, amados, el día viernes, pero hoy, amados, solamente es para entender lo importante y lo grande que es el papel de una mujer virtuosa. Eshel Ha'il se dice en hebreo, mujer virtuosa. Y en Génesis capítulo 38, amados, verso 1 al 5, amados ajín que nos acompañan esta noche a través de internet, vemos algo sumamente importante, amados, una enseñanza que, créanme, es hermosa, es fundamental. Van a ver esto, amados, que habla sobre esto, sobre la mujer virtuosa y de cómo impacta la mujer virtuosa en la vida de toda una nación, amados. Entonces, por eso, amados, el Eterno bendito sea, mandó, por ejemplo, a los Kohanim que tomaran a cierto tipo de hija de Israel. No podían casarse con cualquier mujer, era solamente un tipo que él señaló para los Kohanim, porque él sabía que la mujer, amados, está íntimamente ligada a una descendencia bendita. Entonces, por eso la mujer, amados, toma un papel fundamental en los planes de descendencia y de bendición. Por ejemplo, un claro ejemplo para nosotros, Miriam, conocida como María, la mamá de Yeshua, la madre de Yeshua. Ella fue elegida, amados, por sus caracteres virtuosos. Ella era una mujer virtuosa. Tristemente después la divinizaron, pero ella era una mujer virtuosa, ella nunca quiso eso. Entonces, amados, vemos que el Eterno escogió a una mujer, ¿cómo decirlo?, a una mujer peculiar para traer al Mesías. Y entonces así fueron también escogidas las matriarcas, etcétera, porque la mujer, amados, está íntimamente ligado con ese plan de redención del Eterno, y que la mujer, amados, aquí virtuosa, va a traer descendencia de hombres totalmente justos a esta tierra, amados. Y en Génesis capítulo 38, verso 1 al 5, dice lo siguiente, amados: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hirá, y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Selá, y estaba en Kesit cuando lo dio a luz, amados. ¿Qué significa esto, amados? ¿Por qué pusimos este pasaje? Bueno, Judá, amados, aquí, Judá, el hijo de Jacob, Judá, en un declive espiritual, se apartó de sus hermanos. Por todo lo que había pasado con José, Judá se aparta de sus hermanos, amados. Y entonces, amados, en este declive espiritual de Judá, Judá, amados, toma por mujer a una hija de Canaán. Judá tomó por mujer a una hija de Canaán. Bueno, ¿qué pasa acá, amados? El Eterno había prohibido claramente tener descendencia con las mujeres de Canaán. Una de las cosas que ellos tenían prohibido, amados, aquí estrictamente, los hijos de Israel, era tomar mujeres de Canaán.
Por eso Abraham le dijo a su siervo Eleazar: cuídate que no tomarás para mi hijo mujeres de la tierra de Canaán. El Eterno y los justos, el Eterno en primer lugar, no quería que su pueblo se mezclara con mujeres de Canaán. Judá bajó espiritualmente, amados, lo vamos a ver el viernes, porque aquí en el verso 1 donde dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, el original hebreo dice, aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de sus hermanos. No dice se apartó, dice descendió, en un sentido espiritual. Judá descendió espiritualmente, y entonces en este descenso espiritual, que a todos nos puede pasar, tomó por mujer a una hija de Canaán. Eso significa, amados, que tomó una mala decisión Judá. ¿Qué pasó? Concibió hijos. ¿Y qué pasó? Sus hijos murieron por mano del Eterno. El Eterno no quería esa descendencia de Judá. ¿Por qué? No por Judá, sino por la mujer que Judá tomó en un declive espiritual, porque Judá era elegido para traer descendencia, y la descendencia del Mesías, porque era Judá. Entonces, al tomar una mujer equivocada, el Eterno hace que los hijos de Judá mueran por pecado, pero murieron. Y entonces, amados, el Eterno permite que también dentro de ese declive espiritual de Judá, él por error tome a su nuera Tamar, y ella conciba y dé a luz a la descendencia que traería al Mesías a esta tierra. O sea, el Eterno reivindicó el pecado de Judá, reivindicó el error de Judá, que se había apartado tomando una hija de Canaán, y el Mashiach no podía venir de esa hija de Canaán, aunque Ruth viene de Canaán, esa es otra historia, después hablaremos de ello, pero el caso es que él no quería a una esposa de Canaán para Judá. Él la tomó porque bajó espiritualmente, pero el Eterno reivindica eso, y le hace tomar por error a su nuera Tamar, y entonces ahora sí le da la descendencia bendita por la cual vendría el Mesías. El Eterno es muy sabio, amados, pero la enseñanza principal, esto lo veremos a detalle el día viernes, pero ahora la enseñanza principal es que una mujer virtuosa tiene que ser en esta tierra, o es necesaria para traer también, amados, la descendencia bendita de Israel. Una mujer virtuosa es necesaria para traer descendencia bendita de los hijos de Israel, amados Ajim. Ahora bien, nosotros, amados Ajim, vemos algo muy importante sobre esto, amados. Los grandes patriarcas de Israel, amados Ajim, para traer descendencia a esta tierra, tuvieron que pasar grandes cosas, grandes pruebas, amados Ajim. ¿Por qué? Porque uno de los grandes propósitos de las matriarcas de Israel, amados, eran ser forjadas como justas, como mujeres virtuosas, para que de esa forma, amados, también trajeran justos a esta tierra, amados Ajim. Y entonces por eso, amados, el Eterno no podía dar descendencia a Sara hasta que Sara creciera en espiritualidad. No podía dar descendencia a Rebeca hasta que Rebeca creciera en espiritualidad, etc. El caso es que el Eterno primero las tuvo que hacer mujeres virtuosas, para que esos caracteres espirituales fueran heredados a sus descendientes, amados, y con ello traer luz al mundo. Por ello, hasta acá resumimos que la mujer virtuosa es necesaria para traer justos a esta tierra. Decíamos Miriam, María, como se conoce en español, pero es Miriam en hebreo, fue elegida como una mujer virtuosa para traer a Yeshua HaMashiach, al Mesías, a esta tierra. Y leemos entonces, amados, desde el verso 10, Proverbios 31:10 en adelante, dice de la siguiente forma, amados: ¿quién podrá encontrar una mujer virtuosa? Esa es otra versión, no Reina Valera. Dice así: ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella, y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino, y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche.
Tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el lino. Tiende la mano al pobre y sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas. Se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con otras autoridades de la ciudad. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superaste a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que tema al Eterno será altamente alabada. Recompénsela por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Baruch Hashem, mujer virtuosa. Este es el pasaje que leemos y que cada Shabbat recordamos para bendecir a la mujer virtuosa. Entonces, amados, no hay mejor forma de terminar, amados, este estudio de Proverbios que con esto, con la mujer virtuosa. ¿Quiénes edificaron la casa de Israel? Las mujeres virtuosas, recuerden, edificaron la casa de Israel. El Eterno tuvo que escoger, amados, a una mujer virtuosa para edificar la casa de Israel. No pudo escoger a una mujer pagana, a una mujer mala. Escogió a mujeres virtuosas y ellas trajeron sadiquín, justos a esta tierra, amados. Las personas del mundo siguen la imagen del mundo. Las personas del mundo siguen la imagen del mundo. Siguen su belleza, su vanidad, su moral baja, etcétera. Las hijas de Israel siguen, amados, el ejemplo de lealtad que tuvieron o que dieron las matriarcas de nuestro pueblo, amados. Entonces, las mujeres del mundo admiran a artistas, admiran a modelos, admiran a todas esas personas y entonces siguen tristemente el ejemplo de esas personas, impías sobre todo. Pero las mujeres de Israel siguen el ejemplo de las matriarcas de Israel. ¿Y por qué? Porque ellos tuvieron todos estos atributos, amados, todos esos atributos que acabamos de leer en el capítulo 31. Todo eso lo tuvieron las matriarcas de Israel, todos sin excepción. Fueron mujeres virtuosas, pero una mujer virtuosa no se hace de la noche a la mañana, sino con mucha perseverancia. Las matriarcas de Israel llegaron a ser matriarcas porque tuvieron muchas pruebas, tuvieron muchas dificultades, fueron forjadas muy duro para poder ser matriarcas de Israel. No fue fácil su vida, tuvieron que pasar muchas pruebas, pero al fin de cuentas lograron serlo, lograron convertirse en mujeres sabias y en mujeres temorosas del Eterno que trajeron a esta tierra más luz, amados, a través de su descendencia. Y para terminar entonces en esta noche, amados, el último tema de Proverbios, vamos a leer primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Primer carta de Pedro de Kefa, capítulo 3, verso 1, para que veamos que eso es así, amados. Toda creyente en el Mesías debe querer ser o debe buscar ser como una matriarca de Israel, quienes a través de varias pruebas, bastante esfuerzo, lograron, amados, convertirse en eso, en mujeres virtuosas. Eshel Jair, mujer virtuosa. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1, dice así: Asimismo ustedes, mujeres, ser sujetas a sus maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa, considerando su conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Elohim. Pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Elohim, sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas y hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Ustedes, maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Baruch Hashem. Entonces aquí está, amados, el ejemplo a seguir de cada hija de Israel son las matriarcas del pueblo judío, las matriarcas del pueblo de Israel, amados. Ese es el modelo a seguir. Así que busca, amada Jot, que escuchas ese tema, imitar a las mujeres de Israel. Te costará, te llevará trabajo, pero algún día lograrás hacerlo y tener entonces, amados, una alta estima y traer sadiquín a este mundo, como lo hizo así también
Sara, Rebeca, Rachel y Lea, y por eso bendecimos cada Shabbat. Yeshimeja Elohim, que Sara, Rebeca, Rachel, que Lea, que el Eterno las haga como Sara, Rebeca, Rachel y como Lea. Amén. Que así sea, amados, amadas Ajayot, que el Eterno las haga como Sara, Rebeca, Rachel y Lea, matriarcas que edificaron la casa de Israel con sus virtudes, con su amor al Eterno, con su temor reverente, con su sumisión a sus esposos y con todo aquello que tuvieron en su corazón para traer a esta vida más luz que hacía falta, justos que anunciaran la bendita Torah del Eterno. Baruch Hashem. Amén, amados. Que el Eterno nos bendiga en gran manera, amados. Hasta acá entonces, amados, el tema de esta noche de Mishle, Proverbios, amados aquí, y la sabiduría de Salomón.